Bienvenidos a un nuevo vídeo de CarTech Connect. Hoy os traigo un gadget que por lo menos a mí me ha cambiado la forma en la que uso el móvil en el coche, no sé a vosotros. Se trata del nuevo VMAC S1, un soporte magnético de vacío con una potencia de sujeción que te va a sorprender. En la caja tenemos el soporte y tengo que decir que me ha sorprendido mucho la calidad del soporte. El soporte no es barato, pero creo que lo vale realmente. También encontraréis un kit de limpieza, un manual muy completo en varios idiomas, incluido el español, y 3 elementos más que tendremos que usar o no en función de varios escenarios que os voy a explicar ahora. Este anillo magnético, una base redonda para el uso fijo y 2 almohadillas de nanogel reutilizables. El primer escenario es el de tipo de teléfono que tengáis. Lo primero que tenemos que determinar es si nuestro teléfono es compatible con MagSafe o no. Todos los iPhones 12 o superior lo son, pero podéis comprobarlo simplemente acercando el móvil a la parte magnética del soporte y si es MagSafe se quedará fuertemente unido. El segundo escenario es si usáis funda o no. Si la funda es compatible también con MagSafe, podéis usarla sin problemas. Pero si usáis una funda normal, como la que llevo en este iPhone 12, vemos que la unión es muy floja, por lo tanto no es compatible. Si vuestro teléfono no es MagSafe, ya sea porque es Android o porque es un iPhone anterior al iPhone 12, o usáis una funda no compatible con MagSafe, vais a necesitar pegar este anillo magnético en el móvil o en la funda según os convenga. El tercer escenario lo determina la superficie donde queremos instalar el soporte, ya que dependiendo del tipo de superficie, vamos a necesitar las almohadillas que hemos visto antes o no. Si la superficie es totalmente plana, lisa, sin ningún tipo de poro, como cristal o metal, no vamos a necesitar nada. Lamentablemente la mayoría de los salpicadores de los coches son rugosos, como el mío, por lo que si queremos instalar el soporte en ellos, vamos a necesitar una almohadilla. Dependiendo de la forma de vuestro parabrisas o de la ventana, lo podéis llegar a instalar allí sin necesidad de ninguna almohadilla. Pero recordad que si ponéis el soporte en el parabrisas, no tiene que taparos la visión. Pero para que veáis la fuerza que tiene, podemos probarlo en la pantalla. Presentamos el dispositivo, lo presionamos un poquito y a continuación giramos esta rueda para que haga el vacío. Lógicamente, aquí no tiene mucho sentido ya que vamos a tapar una parte considerable de dicha pantalla, pero bueno, la prueba está hecha. El cuarto y último escenario lo determina lo permanente que queremos que sea la instalación. El fabricante nos recomienda usar esta almohadilla para los coches, ya que puede soportar las altas temperaturas que el salpicadero alcanza con el sol. El inconveniente es que una vez pegada, esta almohadilla ya no podemos reutilizarla en otro sitio. En cambio, esas otras almohadillas de nanogel sí que podemos quitarlas y volverlas a poner y además son lavables. Pero por el contrario, no soportan las altas temperaturas. Es decir, no están pensadas para el coche. Están pensadas para uso doméstico o en oficina. Yo para el análisis de soporte voy a usar las de nanogel, ya que en este coche solo lo estoy usando para grabar el vídeo. Y todavía tengo que decir en qué otro coche lo instalo. Pero vosotros tenéis que usar la otra almohadilla. Ahora con el soporte instalado podéis ver lo fácil que es poner y quitar el teléfono. Y además estos movimientos son los que permite el soporte. Con esa posición incluso podríamos usar el teléfono como dashcam. Eso sí, tenéis que ir con cuidado a la hora de moverlo porque si no sujetamos por la parte del soporte puede que nos quedemos con el teléfono en la mano. Y cuando no usamos el soporte lo podemos plegar de esta manera para que no ocupe demasiado espacio. Pero si queremos quitarlo hasta un nuevo uso, giramos de nuevo la rueda pero en sentido contrario y lo podemos despegar con facilidad. Esto permite que podamos usarlo en otros lugares, en casa, en el trabajo o en el exterior. En este terreno lleno de baches podemos comprobar la resistencia del soporte. El
VMAC S1 de MSX-TTLY es realmente un soporte potente, tanto por la sujeción a las superficies como por el imán. Y la calidad de los materiales es algo que se nota a simple vista y nos asegura un producto que nos puede durar muchos años. Es posible que encontréis soportes muy similares por menos precio, pero como siempre la calidad es algo que se paga. En cualquier caso es un producto que recomiendo 100%. Y si te interesa te dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.